Ya me pongo a grabar. Sí, sí. Esta diplomatura tiene una característica, a diferencia de otras, que la ayuda humanitaria es la vocación, es el eje, es la motivación por la cual hago lo que hago. Algunos abren un comedor, otros hacen donaciones, otros son padrinos en las escuelas, eh, cada uno dentro de su nivel de compromiso. Pero el eje fundamental es el ser humano. Lo que yo tengo que entender cuando trabajo con seres humanos, lo primero que tengo que entender es que el ser humano fue implantado en una sociedad y para que el ser humano viviera en armonía, se crearon las leyes. Las leyes regulan la conducta humana. ¿Por qué se los digo? Esto es importantísimo, porque vivimos en una sociedad en donde estamos escuchando todo el tiempo, yo hago lo que quiero, yo hago lo que quiero ser libre, en el marco de la libertad y de los derechos humanos, yo digo cualquier cosa, cualquier barbaridad, total, a lo sumo ejerzo mi libertad de expresión y puedo estar diciéndole a una persona, por ejemplo, como ha pasado, que una chica escrachó a un ex amigo de ella como que la había violado. El chico se suicidó, ¿no? Por la reacción, esto fue en las redes sociales. El chico se suicidó y después de suicidarse, la chica contó que era mentira, que era simplemente estaba enojada con él, no sé qué había pasado. Entonces, imagínense que no es gratis, no es, esto nosotros, los que trabajamos en la defensa de los derechos humanos, yo tengo que saber que la relación con el otro, así sea, mire lo que les digo, así sea una relación amorosa, tiene un marco jurídico, porque las relaciones humanas están reguladas por la estructura jurídica. Y esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Por eso tenemos una ley de violencia de género. Por eso tenemos una ley en donde enmarca qué conducta excede el marco personal y comienza entonces el marco legal. Justamente por eso. Entonces, esto es importante que lo sepamos, porque yo puedo tener la buena intención, puedo tener las ganas, puedo tener el compromiso, pero entonces ahora lo que me falta es tener el conocimiento del marco jurídico para saber si lo que yo siento como vocación y es lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer, o lo que de pronto un día me comprometí que iba a hacer algo y ahora me arrepiento y no lo quiero hacer. Y digo, no pasa nada. No, sí pasa, porque hay todo un encuadre jurídico a la labor social que yo estoy haciendo. Entonces, esto es como tirarle un poquito de sal a la herida, ¿no? Porque fíjense que en este año que hemos vivido, el año de la pandemia, el año de la paralización del mundo, el año de la restricción de los derechos y el año de la protección de los derechos. O sea que se intenta proteger al ser humano y para eso se le privan de otros derechos. Esto hay que decirlo con mucha cautela, con mucha cautela. Porque si nosotros decimos, me privan el derecho a la libre circulación, me privan el derecho de trabajar, me privan el derecho de reunirme pacíficamente, me privan el derecho, y estoy mirando todas las privaciones. En realidad, lo importante de esto, más que las privaciones, es que están ejercitando y ejerciendo el cuidado de la vida. Recuerden que, no recuerden porque no lo vieron, los derechos humanos son todas las facultades y prerrogativas que tenemos los seres humanos solamente por ser humano. Para esto hay una característica, tengo que ser un ser humano o debo estar en formación. Pero en ese caso,
¿Qué les parece a ustedes? Me van a tener que escribir porque si no... ¿Cuándo empiezan los derechos humanos? Ese ser humano que tiene esos derechos de primera, de segunda y de tercera generación, que son inalienables, que son imprescriptibles, que son inembargables, intransferibles, esos derechos que los tengo yo, ¿a partir de cuándo empiezan? ¿Qué les parece a ustedes? No pueden hablar, tienen que escribir en el chat. ¿Qué les parece? ¿A partir de cuándo empiezan los derechos humanos? Tranqui, igual siempre que pregunto, desde el nacimiento, desde que nacemos, desde la gestación, voy leyendo lo que fueron anotando. Gestación, dice Ani también. Bueno, nosotros decimos, ¿vieron? Bien marcado. Los derechos humanos son utilizables al momento de tener la facultad de acción. A ver. Y consecuencia de las actividades en cualquier etapa de crecimiento. No, esto no. Ahora lo voy a explicar. Decimos desde la gestación o decimos desde el nacimiento, y acá es donde nosotros empezamos en lo gris, en lo difícil. No es una creencia, como alguien puso acá, no es una creencia. Las cuestiones jurídicas y las cuestiones científicas exceden la creencia. Nosotros no podemos llegar a darle un derecho a una persona que sea subjetivo y que sea conforme a la creencia de quien se los da, porque justamente lo que intentan los derechos humanos es proteger en su integralidad al ser humano, que el ser humano desde que está concebido, desde la gestación, empiece a utilizar esos derechos. Esto es importante. El Código Civil, el nuestro, mire, no le estoy hablando de un Código Civil de otro país, el nuestro, el nuevo, que se hizo en el 2015. Ese Código Civil establece derechos sucesorios a los niños por nacer. ¿Qué les quiero decir esto? Que si una persona tiene derechos sucesorios al por nacer, significa que lo estoy reconociendo jurídicamente. Y esto es un debate aún más profundo, por eso que les digo, no es una creencia, no es algo así como debatible, no es tan debatible, a pesar de que se lo viene debatiendo por todos lados y hace un montón de años. ¿Saben por qué les digo que no es tan debatible? Porque todo lo que nosotros querramos hacer, miren, hay una defensoría que se llama Defensoría de Menor, de Incapaces y de Ausentes. El hecho de estar ausente no significa que no pueda estar representado jurídicamente. Punto número 1. El hecho de tener alguna incapacidad física o mental no significa que no tenga derechos, sino es que lo que necesito es una persona que los ejerza por mí, que ejerza la representación, que me los pueda tutelar, porque yo no puedo. Entonces hay otra persona que lo hace por mí. Cuando nosotros hablamos de la persona en gestación, hablamos justamente que hay un proceso en donde se inicia la vida humana y a partir de ese momento es donde hay absolutamente, empiezan a configurarse los derechos humanos. Y fíjense ustedes qué importante es los primeros meses de la gestación, que las mujeres cuando vamos al médico y estamos embarazadas, inmediatamente nos dan ciertas vitaminas específicas que son necesarias
para esos 3 meses, los primeros 3 meses, los que algunos intentan decir, no es importante este periodo, no es importante porque todavía no es una persona. Pero cuando nosotros vamos al médico nos dice, wow, si ya estás embarazada, ya tenés que empezar a tomar esto, para prevenir esto, para prevenir esto y para prevenir esto. Esto se los digo porque es científico. Por eso yo suelo mostrar un video que es de un aborto que se hace en vivo y se hace, es del año 70 y pico, cerca de los 80 por ahí. Me gusta a mí ese, ¿sabe por qué? Porque habla de la fetología, la ciencia que descubre lo que pasa haciendo una ecografía. Y es tan simple que la ciencia está mostrando algo que deja de ser debatible después. Entonces, para no irnos por las ramas, el ser humano comienza su formación a partir del momento en que es gestado. Y fíjese que cualquier cosa que pasa ahí puede salir con una malformación, puede tener una malformación, puede tener una discapacidad. Entonces, lo que sucede ahí durante esos primeros días, primeros meses, puede impactar directamente, de manera positiva o negativa, orgánicamente, en la formación del ser humano, en ese ser humano que después nació. Entonces, la otra pregunta que les tengo que hacer es, ¿hasta cuándo entonces tenemos derechos humanos? Ya resolvimos lo de es a partir de cuándo. Entonces, ahora, ¿hasta cuándo? ¿Qué les parece? Esto que no me puedan hablar me encanta. Porque cuando yo pregunto no me contestan. Entonces ahora como tienen que escribir, me pasan todos los cursos. Hasta que morimos, dice Silvi. ¿Qué más? No, atrévanse, no la dejen sola hasta después que morimos, Lidia dice. ¿Hasta cuándo? Después que morimos, pero ¿cuándo? ¿Hasta cuánto después que morimos? Hasta que el cerebro está vivo. Post-mortem. No, lo del cerebro no. ¿Cómo determinamos que el cerebro está vivo? Nos tenemos que guiar sí o sí porque el momento que el médico diga que murió, porque no sabemos si el cerebro está vivo, todavía o no. Cuando el médico dice se murió, está muerto. ¿Qué más? El resto anímese, escriba. Hasta que la familia hace los papeles como una pensión. Hasta que se cumplan los derechos de los sucesores. Bueno, no sería hasta el entierro. Bueno, al menos dicen cosas. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Para que se den cuenta. Porque sería hasta el entierro, si no tienen para pagar el entierro y está en la morgue, capaz le pagan el entierro dentro de 5 meses. Entonces la fecha tiene derechos humanos si la persona está muerta, si está declarada muerte. Roxana dice hasta que se decrete la muerte. Se declara la muerte, dice, a las 19:19 minutos se declara la muerte. Entonces ahí ya no tiene más derechos humanos, digamos. Si esta persona es declarada muerta en la calle y ya no tiene derechos humanos, ¿qué hacemos? ¿La dejamos ahí? Que ya está. Se murió. No nos siguen los derechos humanos y ¿qué hacemos? Bueno, terminó la clase, esto fue todo el gancho para que se anoten en el curso en la diplomatura de Derechos Humanos. Esto para dejar de... Bueno, terminó la clase, Clau, seguí vos, que hablan los... No respondas ninguna pregunta, si quieren saber más, que se anoten a estudiar.
No, estas se las respondo, En realidad, si la persona muere en la calle, no la podemos dejar en la calle. O sea que los derechos humanos que terminaron con esa persona, le siguen las otras personas. Por ejemplo, yo voy caminando por la calle y si dejamos ahí una persona que murió y dejamos que se descomponga ahí, afecta mi derecho. Después esa persona puede tener familiares, puede tener otras personas que estén queriendo darle, como algunos le llaman, cristiana sepultura. Algunos dicen cristiana sepultura, otros, por ejemplo, fíjense la importancia de esto, que parece una pavada, pero por ejemplo, para los musulmanes como para los judíos, ellos no permiten las autopsias, porque conforme a la confesión de ellos, el alma no encuentra el camino, si se profana el cuerpo cortándolo, no encontraría el camino para entrar al reino celestial o para ir con Alá. Entonces, respetar la última voluntad de la persona que vivía, es un derecho, pero no de la persona que murió, sino de las personas que viven, que ahora están diciendo, ok, perfecto, nosotros vamos a respetarle la última voluntad. Él quería que lo entierren acá. Él quería que lo tiren allá. Si no lo dejó escrito, ¿cómo lo sabemos? Es simplemente el hacerle cumplir. Es más, si la persona está muerta, ya no va a saber si le cumplen la voluntad o no. Entonces ese derecho inmediatamente pasa a ser de los vivos. Es el derecho, el honor, la honra. Es el derecho de los vivos a darle cristiana sepultura a su padre o a su madre. Ejerce ese derecho al honor, es decir, no, yo lo ejerzo. A ver, alguien hace una pregunta. ¿Es legal que a un niño que no llega a los 5 años se les prive de los bienes sucesorios al momento de que su familiar fallece y se lo prive del apellido? Allí actúan los derechos humanos sucesorios. No, acá hay una mezcla. Los derechos humanos es una rama de los derechos. El derecho sucesorio es otra rama. El niño a los 5 años no tiene conciencia primero no tiene conciencia de autodeterminación, no tiene conciencia de los derechos, no puede ejercer sus bienes, no puede decir hago esto o hago aquello, tomar determinaciones. Por eso necesita un representante, padre o madre, en el caso de que no existieran ellos, algún tutor, y si no está la defensoría de ausentes o de menores o de incapaces. Ellos representan. Esta es la razón por la cual no tiene sus bienes. La persona que representa es quien va haciendo uso de esos bienes o de ese dinero para después poder ir dárselo. Por supuesto que tiene que rendir cuentas, ¿no? Cuando cumple los 18 años, puede manejar su propio dinero. No sé si ustedes habrán escuchado que creo que ayer o antes de ayer cumplió los años Mirko, el hijo de Marley. Si no lo escucharon, es el dato del día, porque cumplió los años, pero lo importante de todo esto es que el papá, como aparece el nene desde que nació en los medios de comunicación y lleva de un lado para el otro, el nene en sí ya está ganando plata. Entonces lo que hizo el padre fue abrirle una cuenta, negociar contratos a nombre de él y lo que le pagarían a él se lo deposita. Por supuesto que hoy, esto lo sé porque lo contó él en un programa en donde lo increpaban medio porque expone tanto al chico, ¿no? En los medios de comunicación. Entonces, el nene juega con el padre por aparecer, cobra
en un contrato. El padre se lo negoció y el dinero está depositado en una cuenta que no la va a poder usar hasta que cumpla la mayoría de edad. Pero es como un ahorro. Entonces, siempre hay de estas relaciones. Por eso es que están los tutores o los responsables. Que el niño no pueda defenderse no significa que pierda sus derechos. Lo que significa es que necesita a alguien que los ejerza por él. Entonces, las personas, desde que estamos en gestación hasta que morimos, tenemos derechos. Pero inmediatamente que morimos, los derechos nuestros, el honor, el cumplimiento de la voluntad, son transferidos a los derechos, a los familiares que son quien los ejerce. En función de esto, ¿qué es lo que le quiero decir? Que claro que es legal lo de Marley. Todo lo que tiene que ver con el ser humano es muy complejo. Porque si bien existe la ley que nos dice, esto es así, lo que no está prohibido está permitido explícitamente. No hay un delito en esto, esto es delito, esto no es delito. Perfecto. El ser humano es mucho más complejo, mucho más complejo. Entonces nosotros debemos estar pendiente de lo que necesita el ser humano para poder entender ese llamamiento al ser humano, al ejercicio de los derechos humanos. Miren, hay un tema. Cuando nosotros hablamos del ejercicio de los derechos humanos, para que existan, la persona debe tener la autodeterminación, que es la capacidad de elegir. Y hay una palabra que a mí me fascina, pero es lo que protege fundamentalmente los derechos humanos, que es la dignidad. Ahora bien, el concepto de dignidad es tan amplio que es tan distinto. En esto sí se aplica, como alguien dijo en las preguntas, en el chat, en lo que cree cada uno. Ahí sí, porque de pronto, para mí, un trabajo digno es un trabajo de 300.000 pesos. Para otro, un trabajo digno es de 100. Para otro, un trabajo digno es el trabajo que le permita sostener a la casa. Para otro, el trabajo digno es cualquier trabajo con tal de no robar. ¿Se entiende? La dignidad es este valor que cada ser humano lo hace propio de manera individual y única, y al hacerlo propio lo hago real. Entonces, cuando yo voy a intentar ayudar a alguien, como en el caso de ustedes, yo tengo que saber cómo ayudarlo. Porque de pronto yo puedo pensar que lo mejor que le puede pasar a los familiares de la persona que encontramos muerta en la calle es que le hagan una autopsia y que sepan de qué murió. Eso es lo que yo creo que es lo mejor. Pero si la persona es musulmán, para ellos, para los familiares, es lo peor y no lo mejor. ¿Entienden? Entonces, siempre que yo piense en cómo desarrollar esa vocación, tengo que saber cómo hacerlo. Tengo que saber cómo expresarlo. Y tengo que saber qué cosas son importantes. El ser humano es un ser bio porque tiene cuerpo, psico porque tiene mente, espiritual porque tiene espíritu, alma, y vive dentro de una sociedad. Cuando pienso en la ayuda, tengo que pensar en todas estas áreas, porque la cultura marca un precepto importantísimo. La cultura, para muchas personas, la cultura es el leitmotiv de su vida,
porque la ley no la conoce, pero sí conoce la cultura de su pueblo, conoce la cultura de los que viven en su ciudad, conoce la cultura del lugar donde se vive, la cultura de los gitanos, por ejemplo. Nosotros lloramos cuando la persona muere, los gitanos lloran cuando la persona nace, porque dicen que al nacer viene para sufrir. Y ellos se ponen contentos cuando la persona muere, porque va a descansar y dejó de sufrir. Se entiende cómo la cultura afecta el ordenamiento jurídico, afecta la creencia y afecta el concepto de dignidad del ser humano. Entonces, siempre que hagamos algo, nunca debo olvidarme el concepto jurídico. Y ahora les voy a pasar mi número de celular para que si necesitan una consulta legal, ese es el chivo. Siempre hay que tener un abogado a mano, bueno, 15.5, nada. Porque después igual me van a llamar, me van a preguntar, va todo incluido con la diplomatura. Entienden que es muy amplio el ser humano. Entonces, como es tan amplio el ser humano, yo tengo que saber cómo hacerlo. Esto no es para asustarlos, sino es para animarlos a que ustedes sigan estudiando. Esta es la última clase que ustedes tienen, pero la verdad, un poco lo que hice en broma antes, es muy importante conocer los derechos humanos, porque no es como lo que vemos en la televisión, como que algunos que son ruidosos y saben 2 o 3 cositas, lo expresan públicamente. Entonces tenemos que conocer, tenemos que saber para ayudar, para saber incluso cómo desarrollar todos los proyectos que yo quiero. Eso es maravilloso. Sé que ustedes tienen muchos proyectos y que los van a hacer, que se están hablando para eso. Esto es genial. Esto es genial. Así que la idea es esa, ¿no? Es que ustedes puedan conocer y el año que viene puedan anotarse a estudiar derechos humanos, si quieren, ¿no? Por supuesto. Voy a contestar algunas preguntas que escribieron por el chat. Roxy pregunta si es legal lo de Marley. Sí, absolutamente. Absolutamente, porque él es el padre y respondemos. Pregunta, ¿y cuando morimos? Sí, es hasta que morimos. Dice, no, lo de la muerte cerebral es una confusión. El médico declara la muerte y cuando es declarada la muerte del médico, ahí es cuando la persona deja de existir, deja de tener derechos humanos. Hasta que no es declarado muerto, la persona está viva. Por eso se lo asiste, porque es un derecho humano, se lo asiste y se le brindan todas las atenciones médicas necesarias, salvo que la persona exprese que en el caso de que tuviera un paro cardíaco o un problema, no quiere la resucitación. Eso es una expresión que si lo hace por escrito, los médicos, porque es un contrato, lo hizo en vida, entonces los médicos tienen que cumplimentarlo. Así que, bueno, yo terminé, porque ya les dije, los quiero enganchar para el curso de derechos humanos. Así que aparte tampoco los quiero aburrir con todos los artículos y toda la última clase van a decir, uy, la última clase, vino la abogada, nos aburrió con esto, que vuelva Claudia. No. La idea es que ustedes se enganchen y que puedan sumarse el año que viene a la institución, seguir trabajando todos juntos. Siempre hay alguien que llega a último momento. Gabriela Romero es una broma. Alguien dice, con respecto a los derechos desde la gestación, es lo que hay posiciones encontradas y se pide que se modifique la ley. Eso sería el debate, ¿no? Claro, sí. Buenísimo. Todos los que... iba a hacer una broma a Claudia, pero no sé si está. ¿Dónde está? Bien. Acá estoy. Bueno, entonces no la hago.